Buenas noches, queridos amigos. Soy el doctor Jorge Oblitas, médico internista, y esto es Doctor O, un programa para que hagas tus consultas, para que aprendas y te informes sobre salud. Hoy tenemos una gran invitada, la doctora Claribel Ramírez, psiquiatra muy reconocida en nuestro medio, con la que vamos a estar conversando de dos trastornos que son muy frecuentes y a la vez que necesitamos que la gente los conozca un poquito más. Estamos hablando sobre la ansiedad y la depresión. Querida doctora, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Mucho gusto. Bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por la invitación y bueno, yo contenta de estar en su programa. La ansiedad, según la OMS, es una emoción natural que comprende reacciones que tienen los seres humanos ante la amenaza de un problema, de un resultado negativo o incierto. Es un estado natural, mental, que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Doctora, en estos tiempos de COVID, sobre todo, hemos visto que este tipo de trastornos han aumentado por los problemas que hemos visto, ¿no? La pandemia, el encierro, los problemas de salud muy frecuentes. ¿Qué es lo más importante que hemos visto en este tiempo acerca de la ansiedad? ¿Cómo se está manifestando la ansiedad en nuestro medio? Muchas gracias, doctor, por la introducción. Evidentemente es importante que la población en su conjunto conozca qué es lo que pasa cuando una persona podemos decir que está con ansiedad. Y para llegar a la ansiedad, primero tendríamos que hablar un poquito de lo que es el estrés, ¿no? El estrés es algo común en el ser humano porque es el motor que todo ser vivo necesita para sobrevivir en el día a día. Entonces, muchas veces cuando decimos estoy estresado, no debería ser a lo que nosotros notamos como una persona que está estresada o está angustiada, sino que es parte de la sobrevivencia del ser humano vivo, ¿no? Para sobrevivir necesitamos estar estresados. Ahora, ese estrés se puede convertir en un estrés negativo cuando no damos cobertura a las demandas y ya se llama el estrés negativo, que es conocido como el distrés. Y ese distrés nos puede llevar después a una angustia o a una depresión o a ambas, ¿no? Entonces, incluso hay una angustia que puede ser algo que sea manejado y otro que sea una angustia patológica o un trastorno de ansiedad, donde ya tenemos que recurrir a tratamiento psicoterapéutico y psicofarmacológico, ¿no? ¿Por qué? Porque ya existe en esto un desequilibrio químico importante a nivel de los neurotransmisores, donde sí o sí tenemos que dar medicación. Entonces, eso es importantísimo que la población conozca. Para tanto la depresión como la ansiedad necesitamos dar medicación, medicamentos psicofarmacológicos que los utilizamos los psiquiatras para regular esa química, reequilibrar la química a nivel cerebral. Caso contrario, es muy común lo que escuchamos en la gente que nos dice, o dice a veces, ¿no? Vienen con familiares, los pacientes, y dicen, tienes que poner de tu parte, ¿no? Es que no solamente son los medicamentos, sino pon de tu parte. Y eso no es así, porque claro, el reequilibrio no lo vamos a conseguir por más de que la persona como mantra diga, voy a poner de mi parte y voy a estar bien. Eso no va a mejorar si no es con tratamiento psicofarmacológico. Es muy gracioso porque están mal y te dicen, no estés así, ponte bien. Como sí, si fuera así, ¿no es cierto? Ahora, yo tengo entendido, sentir ansiedad de modo ocasional es una parte normal de la vida. ¿Cuándo tenemos que preocuparnos, doctora? ¿Cuándo debo yo ir al médico pensando que estoy con ansiedad? Bueno, generalmente no vienen pues al psiquiatra gente que tiene ansiedad, es que van de acuerdo al síntoma a otros especialistas, ¿no? Exacto, como usted sí. Debe recibir muchos sí. Ansiosos, ¿no, doctor? Entonces vienen a veces con dolor de cabeza, ¿no? Unos dolores que solamente ellos pueden, digamos, identificarlos, no hay, digamos, en un criterio clínico, porque ellos dicen, me duele como si algo me apretara, y más allá como si algo me jalara, y como no. Entonces ahí se nota que la persona está ansiosa, no es una cefalea normal. Claro. Después puede venir caída del cabello, tics en el ojo,
puede ser que la persona tenga mucha salivación o tenga la boca seca o tenga la sensación de que tiene una bola en el cuello, o la sensación también de que palpita más rápido su corazón o está respirando más frecuentemente, con más intensidad, o las sensaciones de parestesias, como hormigueos, ¿no? O entumecimiento, o que se encogen las manos, sensación de que le aprieta el pecho. Entonces vea usted, o puede tener deposiciones líquidas, o más bien puede estar estreñido, y oír tener más micciones. Entonces todo eso nos dice que la persona está ansiosa, y generalmente de acuerdo al síntoma es que va a ir al médico del síntoma. Digamos, Claro, si sí. la persona siente que está latiendo más su corazón, va a ir al cardiólogo, obviamente, ¿no? Y así. Entonces el especialista, el colega de otra especialidad, va a decir, bueno, esta persona, una vez descartada la organicidad, va a decir, no tiene nada, no tiene nada orgánico, ¿no? Pero sí Claro. tiene algo que debe ser regulado químicamente por el psiquiatra, y nos lo deriva. Entonces, muchas veces incluso usted ha debido dar alguna charla previa, ¿no? De ir a salud mental, ¿no? Y porque Exactamente. uno le dice, no, anda al psiquiatra, y no, pero yo no Se estoy loco, asustan. porque me está mandando, hasta lo toman a veces a mal, Claro, aunque sí. últimamente ya hay mucha más gente que entiende la necesidad de ir al psiquiatra, ¿no? Pero algunos todavía creen que es porque me está mandando, si yo no estoy tan mal, ¿no? Entonces es necesario, porque a cualquiera de nosotros puede tener ansiedad y puede tener depresión, o ambas. Y si no se trata a tiempo, eso hace que la persona no pueda desenvolverse bien en todos Claro. los ámbitos que lo hace, y una vez que pasa eso, bueno, pues la persona ya no es una persona funcional, ¿no? Entonces Exacto. va empeorando todo. Yo tengo entendido que, como le decía, la ansiedad hasta cierto punto es parte de nuestra vida, porque es parte del miedo, de nuestro instinto ante el peligro. Pero cuando ya empieza a incidir en el desarrollo de nuestra vida normal, cuando no nos deja hacer las tareas normales de nuestra vida, es cuando ya se convierte en un problema. A mí me han llegado pacientes con agitación, palpitaciones, sudoración, nerviosismo, insomnio, pérdida del apetito, y nosotros hemos descartado muchas veces el problema orgánico, que es parte de nuestra función, y en algún momento, y esto les digo siempre a mis alumnos, a las personas que están conmigo, siempre tienes que preguntar, ¿y cómo estás? ¿No? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué problemas has tenido? Yo siempre les digo, ¿y de qué has renegado? ¿No? Porque es parte de nuestra anamnesis. Entonces ahí los pacientes muchas veces vienen y se desmoronan, ¿no? Empieza el llanto, me dice que tengo problemas, que tengo una deuda. Entonces yo muchas veces les decía a mis pacientes, y en esto usted me va a corregir si es cierto, que para que tengan más o menos unos tips sobre lo que es ansiedad, depresión, ansiedad, yo les digo, el estrés es un exceso de presente. La ansiedad es un exceso de futuro, y la depresión muchas veces es un exceso de pasado. ¿Hasta qué punto es cierto esto, doctora? Así es, doctor, totalmente correcto. Y no solamente es eso, ¿no? Sino, como usted bien decía, es tan importante, digamos, escuchar a la persona, porque a veces nosotros más vamos a la parte del síntoma, ¿no? Y entonces le damos de acuerdo al síntoma algo, pero somos los psiquiatras los que es nuestra obligación abrirnos más con el paciente, preguntarle más, saber más de su vida, y en lo que nos está contando incluso evaluar su personalidad, que es algo muy importante que va relacionado a la ansiedad. Por ejemplo, hay muchas personas que tienen personalidad obsesiva compulsiva. ¿Qué quiere decir eso? Son personas que quieren hacer todo perfecto, todo al mejor si es más de 100, ¿no? Y no hay nadie que les esté presionando, no hay nadie que les apure en el trabajo. Ellos se autopresionan para que las cosas salgan bien, no delegan funciones, porque si delegan funciones no confían en que el otro lo va a hacer tan bien como él lo hubiera hecho. Entonces se cargan de tareas, están siempre Ah, preocupados de las mil cosas que se meten. Entonces esas personas
tienen muy frecuentemente ansiedad. Y entonces uno puede, al hablar con la persona, identificar qué tipo de personalidad tiene, además de los problemas que puede tener, que como usted dice, pueden ser de orden económico, de orden sentimental, laboral, etcétera, que uno también tiene que escuchar, ¿no? Porque una gran parte, como usted bien decía, de una entrevista es el escuchar, como bien se les dice a los estudiantes, ¿no? Que una buena entrevista es el escuchar al paciente para así poder recabar toda buena información y hacer una buena historia clínica, buen diagnóstico y bueno, ya Exacto. después viene el tratamiento, ¿no? A ese tipo de personalidad que nosotros llamábamos personalidad tipo A, no sé si sigue en uso eso, mi mamá les decía fatiguillas. Sí. ¿No? Y además que todo, y además es muy común, ¿no? Por ejemplo, los paseños, hay muchos que son pues obsesivos compulsivos, ¿no? Porque todo en La Paz es para ayer. Claro, pues. Puede tardar. Si usted se va a otro departamento que es más ligero, digamos, en cuanto a eso, a uno le identifican rápido. Nos vamos a Tarija y queremos hacer las cosas rápido. Usted de La Paz es, ¿no? De La Paz es. Dicen, ¿por qué? Porque nosotros estamos siempre acelerados y dices, ¿no? Y los Estamos otros acostumbrados además, ¿no? estamos acostumbrados a eso ni nos damos cuenta que es así. Entonces, somos, como decía su mamá, somos fatiguillas, ¿no? Entonces, eso también Fatiguillas y hace falso afanes, muchas veces. muchas veces, sí. Doctora, ya entrando en materia de la ansiedad como una patología, como trastorno, sabemos que hay distintos tipos de ansiedad, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles son los más frecuentes? Tengo entendido que la agorafobia, por ejemplo, es un trastorno bastante frecuente. Bueno, o sea, está la ansiedad generalizada, ¿no? Es que en los criterios de acuerdo al DSM-5 utilizamos varios criterios de acuerdo a los síntomas y al tiempo de presentación, ¿no? Claro. Entonces tenemos dentro del capítulo de la ansiedad muchísimos, y lo que tenemos que ver es que el tratamiento básicamente va a ser abocado a lo mismo. Psicoterapia y psicofármacos, sea la ansiedad que sea. Por ejemplo, puede haber, digamos, un trastorno de estrés postraumático después de que algo le hubiese ocurrido a la persona, ¿no? Hace poco he visto a un joven que lo han secuestrado y entonces el joven estaba con un trastorno de estrés postraumático agudo y había que, obviamente, estaba internado y había que darle tratamiento, pero sus síntomas, pues, de ansiedad estaban elevadísimos, ¿no? Entonces, esa ansiedad hay que internar, hay muchas que hay que internar y otras que no. Claro. Porque la ansiedad, lo que caracteriza la ansiedad para que todo el público que nos está viendo y escuchando sepan, es la desesperación. Entonces, imagínense, la persona está totalmente desesperada, cree que se va a morir, cree que le va a pasar algo grave, ¿no? Y entonces se desespera, y no solamente se desespera la persona, sino desespera su entorno, porque todos dicen qué le está pasando, por qué, ¿no? Entonces, y realmente no está fingiendo, porque realmente tiene una sensación de desesperación, pero extrema, empieza a palpitar su corazón, hay una crisis que entra de pánico. Entonces, a veces cuando es tan elevada la angustia, tenemos que internar a la persona, o dependiendo de lo que le esté ocurriendo, como le digo, en este caso también, por el ejemplo del estrés postraumático, no solamente pues hay que darle medicación y a su casa, ¿no? Y lo veo en consulta externa en una semana, sino que hay que acompañar al paciente porque incluso está de miedo de que vuelva su victimador y lo vuelva a secuestrar. Imagínense, son casos a veces extremos, donde hay que trabajar así en forma multidisciplinaria también, ¿no? Entonces, hay bastantes tipos de ansiedad dentro del capítulo, pero para todos es el manejo tanto psicofarmacológico como psicoterapéutico. Perfecto. Dentro de estos trastornos de ansiedad está también el mutismo selectivo. ¿Usted ve mucho de eso? No es tanto lo que se ve más frecuentemente en la consulta. Lo que últimamente se ha visto más, y usted le decía al principio, es esto de ahora hablaríamos de secuelas, ¿no? Post-COVID, porque hemos vivido una época tan difícil, que nos ha cambiado de un momento a otro nuestras vidas, ¿no? Claro. Entonces, imagínense, de un momento a otro que sin poder hacer algo para planificar, ni siquiera para el día siguiente, nos cambió la vida. Entonces, obviamente eso ha hecho de que las personas
tengan esa incertidumbre de qué es lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar ahora, no? ¿Cómo va a ser? Unas personas que pensaban que con la cuarentena rígida iban a ser unas semanitas y después ya volver a lo que entre comillas era la normalidad, siendo que ahora estamos en una nueva normalidad, ¿no? Pero todo ha sido un proceso duro, durísimo para todos. Peor aún para estas personas que estamos diciendo que son las obsesivas compulsivas. ¿Por qué? Porque los obsesivos compulsivos todo lo quieren tener bajo control. Entonces, cuando no tienen bajo control la situación, se desesperan más. Entonces pueden entrar hasta en crisis. Y eso ha pasado mucho, mucho en las personas. Y personas que no tienen incluso este tipo de personalidad, como el COVID nos ha cambiado la vida. Mucha gente que incluso no tenía nunca ninguna patología psiquiátrica comenzó a tenerla y hemos visto la importancia de la salud mental a nivel mundial, ¿no? Claro. Solamente la parte física, sino la salud mental que ha estado tan azotada en este tiempo de pandemia por el COVID-19. Creo que junto con los pulmones, la salud mental ha sido la otra patología que más ha arrasado con el COVID, ¿no? Y dentro de esto la angustia, ¿no? Sobre todo la angustia, claro. Y también la depresión, porque como sabemos, hemos perdido en la primera ola sobre todo cualquier cantidad de familiares, cualquier cantidad de amigos, y ha sido durísimo, durísimo, porque las condiciones no se han dado para que uno haga un buen duelo, ¿no? No estábamos preparados, ¿no? No estábamos preparados para absolutamente nada, nos han tomado en curva, y hemos tenido que, más bien gracias a la tecnología, hacer los webinars, hacer las teleconsultas, ¿no? Por Zoom, por WhatsApp, las recetas, o sea, nos hemos tenido que reinventar, yo creo que en cada especialidad reinventarnos para que tratar de llegar a equilibrar un poco todo lo desequilibrado que estaba, ¿no? Nosotros como profesionales de la salud mental hemos trabajado mucho en este aspecto porque había mucha angustia, mucha ansiedad y mucha zozobra por la incertidumbre, etcétera. Hemos hecho equipo para trabajar como sociedad de psiquiatría a nivel individual con los colegas, ¿no? Sobre todo los médicos, era de médico a médico nuestro lema. Y también en grupos, porque ha habido mucha gente que ha perdido en el equipo, digamos, de trabajo algún colega, ¿no? Y teníamos que volver al día siguiente a trabajar, ¿no? O sea, porque ameritaba, o sea, no podíamos darnos el lujo de llorar, por lo menos, o de entrar en un duelo. Entonces teníamos que volvernos a parar y seguir en eso. Entonces ha sido como amarrarse al corazón y seguir, ¿no? Y ha sido muy duro, porque, bueno, todos el personal que trabaja también en todos los hospitales, y también somos seres humanos, y perder a colegas, perder a familiares, y que no se haga todo lo que comúnmente se hace dentro del duelo, los rituales, etcétera, ha afectado bastante en lo que es el duelo normal, y se ha ido complicando después en lo que son distintos tipos de ansiedad. Esos rituales del duelo tan importantes para sobrellevar la muerte de un familiar, de un amigo, de una persona querido, han cambiado totalmente, ¿no? Y eso ha sido parte también del problema. Claro, porque además entre nosotros no podíamos abrazarnos. Exacto, ¿no? O sea, nos veíamos, pero qué ganas de abrazar al colega, digamos, porque habíamos perdido a otro colega, pero no se podía por el miedo al contagio. O sea, ha sido una situación fatal, ha sido una situación bien difícil para todos, ¿no? Muy difícil. Y también para las familias que han perdido, porque perdían familiares, pero no puede velarse, ¿no? Puede velarse, sí. No puede haber entierro. En el entierro uno nomás puede ir, o sea, imagínense, o sea, ha sido realmente... Estar apartados, no cumplir con todo ese ritual, que de verdad es importante, ¿no? Para nosotros, sobre todo en este medio, que todavía mantiene muchos ritos, es como no haber completado el duelo, ¿no? Claro, y hasta ahora hay duelos patológicos por eso mismo, ¿no? Claro. Hay gente que se siente culpable porque yo debería haber hecho esto, o no debería haber hecho esto, ¿no? Y entonces los debería y los no debería siguen porque han perdido a sus familiares. Entonces ya se ha convertido en un duelo que no se ha resuelto y ya llamamos nosotros el duelo patológico. Y dentro de las ansiedades, de los trastornos de ansiedad, también hemos visto que muchas fobias han aumentado, porque la fobia también es parte de los trastornos de ansiedad.
Claro. No, hablando de eso, como usted bien dice, la gente, usted sabe que hay el trastorno obsesivo Claro, compulsivo, que es claro. el TOC, ¿no es cierto? Sí, Y a veces el miedo a la contaminación, ¿no? Imagínense las personas con los alcoholes, con los que no tenían incluso ese TOC, después han empezado a desinfectar todo, ¿no? A bañarse, andar como marcianos, y aparte porque el miedo, porque ese miedo ha sido en algunas personas extremo, si bien en algunas personas ha hecho de que sea como un mecanismo de afrontar lo que está pasando, ¿no? Y que era en cierta parte bueno para que la persona pueda, digamos, tener un mecanismo de defensa. Sin embargo, en otras ha sido tan extremo que le ha llevado a disfuncionar todo, o sea, ha entrado en una disfunción tremenda en su vida, en todos los ámbitos que hace, porque solamente estaba pendiente de eso, ¿no? O sea, y claro. además las pruebas, me acuerdo que había gente que estaba tan desesperada que cada rato, cada día casi eran las pruebas, pruebas, Sí. pruebas, pruebas, ¿no? De Han- a han- ver si tiene o no tiene COVID, era, y han- bueno, pues ha sido muy, muy alarmante todo lo que ha pasado y bueno, ahora lo tomamos como un poco de recuerdo, sobre todo las primeras olas que ha sido el impacto más fuerte y yo creo que cualquier película que se haga va a quedar chica respecto a todo lo que hemos a vivido a todo lo que nivel hemos vivido, mundial. sí. Personalmente creo que todos, absolutamente todos hemos tenido que pasar por todas estas etapas que nos han acompañado en la pandemia, el duelo, la ansiedad, la pena de perder a gente querida, eh, estar lejos de la gente que queremos, no poder abrazarlos. Y todo esto, obviamente, nos ha traído problemas de ansiedad y que todavía seguimos sufriendo. ¿Cómo se hace el diagnóstico de ansiedad, doctora? ¿Hay alguna prueba específica? Sé que no hay laboratorios que nos puedan indicar o marcadores neuroendocrinológicos. ¿Existe alguna forma de diagnosticar o es solamente mediante la anamnesis que uno hace al paciente? Mediante la clínica, ¿no? Nosotros somos clínicos, entonces nos basamos en los criterios clínicos para ver el tipo de ansiedad. El examen mental empieza desde que uno ve a la persona, entonces evaluamos a la persona íntegramente, nos cuenta desde cuándo ha empezado, eso es importante para ver los criterios y de ahí determinar qué tipo de ansiedad va a ser, cuándo ha empezado, cómo se ha detonado, qué tipo de síntomas tiene, cuándo incrementa, cuándo disminuye o otra cosa sumamente importante en los adultos es preguntar acerca de cómo está durmiendo, ¿no? Porque algo bien característico de la ansiedad es el no poder dormir, o sea, lo Claro, que conocemos como el insomnio inicio. inicial. Entonces hay gente que dice, estoy súper cansado o súper cansada y llego a mi casa y no puedo dormir. Entonces 3, 4 de la mañana recién puedo conciliar eso. Entonces ese se conoce como el insomnio inicial y eso es característico de la ansiedad. En cambio, algo bien característico más bien de la depresión es el insomnio terminal, ¿no? Cuando la persona más bien duerme y despierta así como reloj 4 de la mañana y ya no puede volver a dormir. Entonces, eso también nos lleva a poder ver, de acuerdo a los criterios, qué está pasando con esta persona, ¿no? Puede ser que esté angustiada o esté deprimida. El apetito también, ¿no? Es más característico de la ansiedad que La la persona pérdida de empiece a comer más, ¿no? A picar sin necesidad, empieza a picar una y otra cosa, eso es más de ansiedad, que en la depresión más bien la persona deja de comer, ¿no? Entonces es importante ver todo esto, que la persona sin saberlo nos da una gran información, valiosa información, para que nosotros también podamos hacer un diagnóstico y después del diagnóstico saber qué tipo de medicamento le vamos a dar. Porque no claro. solamente es el reequilibrio químico que tenemos que hacer, como decíamos a un principio, que la ansiedad, la depresión se dan por desequilibrio químico a nivel de los neurotransmisores, sino también tenemos que acompañar con las benzodiazepinas, que es otra familia de medicamentos que nos sirven para el tratamiento, tanto para la ansiedad como para la depresión. Entonces, para nosotros saber incluso qué vamos a dar, qué tipo de medicamento vamos a dar, tenemos que hacer una buena anamnesis y sacar de acuerdo a esto de los diagnósticos y después el tratamiento. ¿No se hace ningún test?
Nosotros generalmente no hacemos, no es más parte de los psicólogos que hacen, ¿no? Alguna vez sí se puede hacer, pero para algún estudio que se haga, pero generalmente nosotros en la práctica clínica es más de acuerdo a criterios clínicos, llegamos al síndrome, diagnóstico y el tratamiento. En un minutito volvemos, tenemos que irnos a una pausa y cuando volvamos estamos con la doctora Claribel Ramírez, una psiquiatra muy reconocida en nuestro medio. Vamos a hablar, querida doctora, de factores de riesgo, complicaciones si es que no se trata bien la ansiedad. Cuando volvamos, no te olvides, estás con Doctor O, soy el doctor Jorge Blitas, médico internista. Volvemos, nos ves por www.transmedia.com.bo. La invitación de siempre para que siga con nosotros, para que siga disfrutando de este programa con temas que son realmente importantísimos. Como también es importante lo que le voy a decir. Últimamente el clima mejora y todos queremos vernos muy bien y estar también saludables. Ahora esto es posible gracias a Formoline. Formoline es un producto de origen natural que actúa atrapando hasta el 66% de las grasas consumidas en los alimentos y también las elimina de manera natural. Con Formoline perdéis esos kilos de más y que no vuelvan nunca más. En breve continuamos con más Doctor O. Yo hubiera querido verme así cuando tenía su edad, vieja. ¿Chicas? Adri, Nikki, ¿cómo están? ¿Dónde han estado? Ahí nomás, bien, ¿vos? También, ¿cómo están? Estás súper bien. Gracias. Sí, se te ve súper bien. Gracias, chicas. Ah, con razón. Con Natur Complex, verte y sentirte bien. Síguenos por www.transmedia.com.bo. 24 horas contigo. Transmedia, la evolución de la radio. Dai, este vestido te va a quedar perfecto. Tengo que bajar de peso. Así no voy a ir a la fiesta. Pero toma Formoline, es la solución. Quitarse un peso de encima y vivir de forma saludable ahora es posible. Formoline atrapa el 66% de las grasas consumidas en los alimentos y las elimina de forma natural. Puedes bajar más de 4 kilos en solo 10 semanas de tratamiento. Con Formoline, perdé esos kilos de más y que no vuelvan nunca más. Gracias por seguir con nosotros. Ya retornamos con Doctor O a través de nuestras redes sociales www.transmedia.com.bo. Recuérdelo. El mejor regalo para ti y tu familia es el bienestar con Natur Complex. El colágeno hidrolizado número 1 de Bolivia tiene los siguientes beneficios: repara huesos y tendones, regenera músculos y cartílagos, lubrica articulaciones, fortalece ligamentos y uñas, también cabellos, aporta firmeza y elasticidad a la piel. Elige tu Colnatur preferido. Colnatur, expertos en colágeno, es un producto de Laboratorios Pagó de Bolivia. ¿Qué pasa si sufres de trastorno de ansiedad y no llegas a poder consultar con un médico, no haces tratamiento? Estamos hablando de todo eso con la doctora Claribel Ramírez, una psiquiatra muy reconocida en nuestro medio. Doctora, ¿qué sucede cuando el paciente con ansiedad no logra atenderse y esto se va complicando? Bueno, lamentablemente la persona cuando no está diagnosticada con ansiedad no sabe lo que pasa. Entonces, a veces con los síntomas que puede presentar, que habíamos dicho en principio, pueden ser a nivel de cualquier órgano, va a veces de médico en médico, pero de acuerdo al síntoma. Y si no se ha llegado a diagnosticarle la ansiedad como una enfermedad de base, entonces la persona va alterando su vida y va presentando disfunción en los diferentes ámbitos en lo que conlleva, digamos, puede ser familiar, laboral, social. Le pongo un ejemplo. Había un señor que me lo ha pasado proctología, ¿no? Con el diagnóstico de espasmo del elevador, que era el señor no podía sentarse, ¿no? Y él decía, no, o sea, le arruinó su vida porque, imagínense, para todo tenemos que estar sentados, ¿no? Claro. Y él no podía estar sentado, no podía ir a tomar un café con amigos, no podía estar tranquilo en su casa, no podía dar clases porque estaba dando clases por Zoom, pero no podía dar mucho rato. Entonces,
era un martirio para él tenía que estar la mayor parte parado. Y ese es el motivo por el que ha ido. Él ha pensado que tenía algo a nivel rectal y no era eso, sino era que tenía ansiedad. Y esa ansiedad estaba haciendo que presente sintomatología a nivel proctológico, o sea, ¿no? Para que vaya al proctólogo. Entonces, una vez que lo derivan, hemos visto que este señor tenía ansiedad. ¿Qué era lo que le estaba pasando? O sea, para dar un ejemplo, ¿no? Él era el único que estaba cuidando a su mamá ya tenía muchos duelos físicos, no estaba pudiendo él manejar solo todo esto. Hubo esto de la pandemia, empezó él a dar a clases por Zoom, entonces ha sido muy duro para él todo esto. Entonces no lo ha podido manejar y ha empezado a tener este tipo de síntomas. Si es que no se da, las personas, no en este caso, sino en muchos casos también, pueden recurrir al alcohol. Pueden recurrir al alcohol, que es un falso acompañante en todo esto, ¿no? Porque pueden decir, ay, no, para desestresarme, y mucha gente piensa eso, ¿no? Sobre todo cuando era época de hacer nuestra vida, digamos, de ir al trabajo presencialmente, etcétera. No, he tenido una semana muy pesada y necesito de un buen trago. Y más bien eso empeora, ¿no es cierto? Claro. El no dormir bien, el beber alcohol o el fumar. Gente por ansiedad que comienza a fumar. Y entonces esas son complicaciones de no estar tratando una ansiedad. Puede la persona recurrir a drogas, a no dormir bien, porque obviamente con la ansiedad no se puede dormir bien, entonces no duerme bien la persona, al día siguiente tiene que seguir trabajando o haciendo lo que tiene que hacer, entonces un día malo para la persona, entra en una disfunción, irritabilidad en su comportamiento agresivo, va a estar irritable con las personas, no se va a llevar bien, entonces ya todo se va complicando, ¿no? Es una bola de nieve, ¿no? Todo, sí, nivel mental, comportamental, y entonces cuando se llega a diagnosticar a tiempo, entonces es como salvar a esa persona de todo eso, todas esas complicaciones que pueden ocurrir si la persona no está diagnosticada, ¿no? Entonces es por eso bueno que en atención primaria ya se pueda llegar a diagnosticar la ansiedad y la depresión, porque no siempre, digamos, llegan al psiquiatra. Es más, hablábamos hace un momento que a veces la gente toma como malo ir al psiquiatra, ¿no? Entonces puede llegar a una atención primaria, pero tiene que ser diagnosticado. Y si es diagnosticado, puede con uno decirle, mire, necesita usted porque su salud mental no está bien, y la salud mental es tan importante como la física, entonces necesitamos nosotros hacer una interconsulta con psiquiatría para que vea qué es lo que necesita, ¿no? Entonces, generalmente las personas sí suelen aceptar eso, vienen, y se les medica y mejora su calidad de vida y no se complica en todos estos ámbitos que estamos diciendo. En cuanto al tratamiento, sabemos que, como lo había dicho también la doctora, es medicamentoso, terapia, me imagino que los pacientes tienen que hablar mucho. Parte del tratamiento, en esta parte también, junto con lo más importante, que es la parte de la psiquiatría, también se recomienda psicólogo. Claro que sí, porque no solamente es la parte psicofarmacológica, ¿no? Si bien nosotros podemos regular la química a través de los psicofármacos que damos, asociado a todo esto que decimos, ¿no? Acompañando con benzodiazepinas, mejorando el reequilibrio de neurotransmisores, etcétera. También hay que hacer psicoterapia, ¿no? En la psicoterapia a veces hay que trabajar psicoterapia de individual, psicoterapia de pareja, psicoterapia de familia. Hay que ir viendo qué es lo que pasa, ¿no? con cada paciente, porque cada paciente va a tener diferente tipo de ansiedad de acuerdo a lo que le esté ocurriendo. Además a eso hay que asociar la personalidad. Como decíamos, es bien importante no solamente dar el diagnóstico mental de un trastorno de ansiedad, sino también el tipo de personalidad. Así como en la personalidad, como usted mismo lo está diciendo, es un factor de riesgo, ¿qué otros factores de riesgo para padecer ansiedad más que otras personas encontramos? Bueno, un factor de riesgo común que hemos tenido ha sido esto de la pandemia, ¿no? O sea, como le decía al principio, hay gente que nunca ha tenido ningún síntoma de ansiedad, sin embargo ha presentado síntomas de ansiedad. Entonces, hay que ver mucho lo que le ocurre a cada persona, porque cada persona es tan diferente que puede tener un problema económico que realmente lo aflija tanto que hasta lo lleva al suicidio.
ha habido casos así, o problema sentimental, que realmente no le encuentre salida, que también lo pueda llevar incluso al suicidio. Entonces, hay situaciones en cada persona como desencadenantes, factores de cada uno de las personas que tenemos que tomar mucha atención. Lo que para una persona puede ser totalmente insignificante, para otra persona puede ser fatal, puede ser lo peor y que no puede sobrellevar y llega a suicidarse. Entonces, toda persona tiene que ser estudiada de manera muy particular, muy peculiar, ir viendo en cada persona los factores, ¿no? Uno de común, podríamos decir, como esto de la pandemia, para todos, absolutamente todos, y otro es la vida individual de cada uno, ¿no? Qué hace, de qué vive, con quién vive, ¿no? Cuáles son sus preocupaciones, qué es lo que le preocupa a la persona, cómo está durmiendo, cómo está comiendo, todo eso para ver nosotros cómo vamos a abordar el tratamiento también y qué ayuda psicoterapéutica vamos a necesitar, ¿no? Porque no para todos va a ser lo mismo, ¿no? Claro. ¿Qué ayuda psicoterapéutica va a ser? A veces también podemos ver en las distintas familias la composición familiar, ¿no? Si los niños también, hablando de eso un poquito, los niños también se pueden poner depresivos o ansiosos, pero son diferentes la sintomatología que los adultos, ¿no? No es la misma, entonces ahí tenemos que ver también, por ejemplo, en los adultos decíamos factores pueden ser los estresantes laborales, sentimentales, sociales, etcétera. En los niños vamos a tener más dos ámbitos, ¿no? Uno va a ser el escolar y otro el familiar. Entonces, muchas veces vemos también chiquitos que pueden tener síntomas de ansiedad fuertes o tener también depresión, pero en ellos se va dando de diferente manera, no es tanto como de nosotros, como en los adultos. Entonces, eso también hay que ir viendo, o a veces también hay violencia dentro de la familia, que puede ser otro factor para que se produzca ansiedad, se produzca depresión, tanto en los niños como en las personas que viven en la familia, en el entorno familiar. Entonces, cada caso va a ser bien particular de evaluar. Como le decía, son distintos los síntomas que vamos a encontrar, incluso en los niños. Por ejemplo, en los niños no vamos a encontrar esa alteración de sueño que hace un rato hablábamos, el insomnio inicial, como ansiedad, el insomnio terminal, como depresión. No, el niño puede dormir bien toda la noche. Es más, podemos ver en el chiquito que puede haber los terrores nocturnos, digamos, ¿no? Claro. Que el niño empieza a gritar y uno no entienda, ¿no? ¿Por qué está gritando? El niño o quiera dormir siempre con luz, con la luz prendida, o quiera dormir con muchos peluches, o quiera dormir acompañado, o se haga pis, lo que conocemos como enuresis, ¿no? Entonces un niño, digamos, que ya contenía el esfínter, y después presente diuresis nocturna, entonces eso quiere decir una enuresis secundaria, y eso sabemos que es porque algo le está pasando a ese niño. Puede ser en la casa o puede ser en el colegio. Entonces eso también hay que ir viendo, ¿no? Muchas veces uno dice, pero es que mucho líquido ha tomado y por eso está así. No es eso. Claro. Tenemos que averiguar por qué. Entonces imagínense, todo el que toma líquido se va a hacer pis, no es así. Entonces hay que ir viendo por qué ese niño a través de la enuresis está canalizando lo que no está pudiendo manejar emocionalmente durante su día a día. Entonces todos esos factores tenemos que tomarlos muy en cuenta. Cuando alguien viene con un síntoma, ese es un regalo que nos está haciendo para que nosotros podamos llegar a ver qué tipo de enfermedad es y qué tratamiento vamos a hacer. No se olviden hacer sus preguntas. Estamos con la doctora Claribel Ramírez, psiquiatra. Estamos hablando de depresión y ansiedad. En el siguiente segmento justamente vamos a hablar un poquito de depresión. No se olviden que soy el doctor Jorge Oblitas, médico internista. Ustedes están en Doctoró a través de www.transmedia.com.bo. Unos mensajitos y volvemos. Es realmente un gusto acompañarlos a través de www.transmedia.com.bo y es un gusto también darle este consejo que le puede servir bastante, porque hay que cuidar la salud definitivamente, es lo más importante que tenemos. Hay que vivir la vida con energía y esto gracias a Verotonil. Las vitaminas y minerales son fundamentales para mantenernos saludables, para prevenir enfermedades, recuperarnos de estas. Verotonil es el mejor multivitamínico y energizante.
Contiene 26 vitaminas y minerales. Verotonil es la fuente de vitaminas y energía que tu cuerpo necesita. Verotonil es un producto de Laboratorios Vago de Bolivia. Quédese con nosotros, volvemos en breve. Para lograr un objetivo, se necesita fuerza. Se necesita preparación. Se necesita disciplina. No hay excusas, lo tienes todo. Tienes Colnatur Sport. Que nada te detenga. Colnatur Sport. Máximo rendimiento. ¿Te sientes cansado todo el tiempo? ¿Te falta energía? ¿Te faltan vitaminas y minerales? Toma Verotonil, la fuente de energía y vitaminas que tu cuerpo necesita. Verotonil, activa tu energía. Transmedia, la evolución de la radio. El tiempo es nuestro peor enemigo realmente, doctora. Yo quería tocar también el tema de depresión, pero quiero comprometerla porque este es un tema muy importante. Me gustaría que toquemos en un programa enterito dedicado a depresión, porque además tengo muchas preguntas. Realmente el programa está fabuloso y tengo muchas preguntas de la gente que quiere conectarse con nosotros para resolver sus dudas. ¿Le parece? Claro que sí, con mucho gusto, a la orden cuando ustedes gusten. Entonces la comprometo, doctora. Mire, tenemos varias preguntas. Nos dice acá la paciente Jenny. Doctores, buenas noches. ¿Cuánto tiempo debe durar el tratamiento? Yo estoy en tratamiento con ansiedad ya más de 3 meses. Eso es lo primero que hay que explicarles, ¿no? Cuando uno les da el tratamiento, porque tenemos 100.000 millones de neuronas en nuestro cerebro. Entonces estamos hablando que existe un desequilibrio químico. No podemos nosotros específicamente saber en cuántos millones de neuronas hay ese desequilibrio. El reequilibrio se hace por lo menos en 6 meses a 1 año, por lo menos es ese tiempo de tratamiento. Entonces hay que explicarles que en psiquiatría los tratamientos son largos justamente porque se trata de ese reequilibrio químico que tenemos que lograr. Ahora obviamente no quiere decir que la persona va a estar, seguramente la paciente que nos está escribiendo ya está mucho mejor en 3 meses, no es que recién va a estar mejor. ¿Por qué? Porque una vez uno empieza a tomar el medicamento, entonces va mejorando paulatinamente, día a día va notando la mejoría. Y nosotros vamos, como se diría normalmente, ajustando la dosis de acuerdo a la evolución. Entonces sí hay que decirles, mire, siempre les digo, esto no es un antibiótico para que nos digan tome 7 días, 14 días, y antes de eso ya estamos bien, sin infección. Claro. Y es más, a veces dejamos el antibiótico. En esto no. A veces la gente ya se siente, seguramente la persona que nos está preguntando, ya se siente mejor, pero no deje su tratamiento. Porque si deja el tratamiento no hemos llegado a un reequilibrio ideal, entonces lo que puede pasar es que vuelvan los síntomas. Entonces usted de aquí a un tiempo va a volver a buscar a su psiquiatra y el psiquiatra la va a remedicar. Entonces tenemos que ser un poquito pacientes, entender que este es un proceso, así como el desequilibrio no ha sido de un momento a otro, de un mes a otro, también el reequilibrio va a tardar un poquito, hay que tener paciencia, pero lo importante es retomar la vida de uno y volver a ser funcional. Nos habla aquí Marcelo Díaz, me dice, ¿influye la época del año? Yo generalmente me pongo más ansioso en invierno.
Influye bastante, no solamente para eso, sino para muchas otras enfermedades. Sabemos que influye hasta la luna, ¿no es cierto? Influye definitivamente, sobre todo en países donde tienen más marcado el clima, ¿no? Por ejemplo, hay otros países, sabemos en Europa son más delimitados el clima, la estación es más delimitada y los grados también, tanto bajo cero como sobre cero, son más se siente más. En cambio aquí no es tanto, ¿no? Aquí podemos tener las 4 estaciones en un día, sin embargo, influye. Doctores, por favor, ¿me pueden avisar cómo debo observar si sospecho que alguien de mi entorno sufre ansiedad? Lo más característico de la ansiedad, como habíamos dicho, es la desesperación. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que la persona está desesperada, ¿no? Entonces, ya va a empezar a tener como lo que sabemos, la taquicardia, o sentir que su corazón está latiendo más rápido, o que le falta el aire para respirar y tiene que salir afuera, ¿no? A tomar aire puro. Eso no es normal. O sea, no es que le está faltando el aire, sino que ya está presentando síntomas de ansiedad, o que le aprieta el pecho, ¿no? O sea, a nivel de precordial hay una opresión, entonces dice, no, siento aquí como que algo que no me deja respirar, o ya va teniendo otros síntomas, como habíamos dicho, ¿no? De no poder dormir, no puede dormir y son noches que no está durmiendo, tiene que acudir urgentemente al psiquiatra para que se le vea y se lo medique. Una última preguntita, doctora. Aquí nos avisa Angélica. Doctores, por favor, buenas noches. Gracias por la aclaración. ¿Es la ansiedad lo mismo que el estrés? Tal vez ha entrado un poquito tarde ella. Lo que hemos hablado es de que el estrés es algo normal dentro de todo ser vivo para sobrevivir. Si no, no estaríamos vivos, ¿no? Es parte de la naturaleza viva el estar estresado. Ahora, si eso se complica, entramos en un estrés negativo que se conoce como distrés, y ese distrés nos puede llevar a ansiedad o a depresión o ambas. Querida doctora, ¿dónde podemos encontrarla? ¿En qué consultorios? ¿En qué teléfonos? Para que los pacientes que nos han visto vayan a hacer consulta con usted ahora que tienen mucho más claro esto sobre la ansiedad, y la comprometo además para el próximo programa para hablar de depresión. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, mi teléfono es el 701-22322. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Nuevamente la invito a que volvamos a charlar sobre este tema que nos ha quedado pendiente, que es depresión. Les aviso que vamos a volver en poco tiempo. Muchas gracias por su atención. No se olviden que esto ha sido Doctor O. Soy el doctor Jorge Oblitas, médico internista, y nos han visto por www.transmedia.com.bo. Dai, este vestido te va a quedar perfecto. Tengo que bajar de peso. Así no voy a ir a la fiesta. Pero toma Formuline, es la solución. Quitarse un peso de encima y vivir de forma saludable ahora es posible. Formuline atrapa el 66% de las grasas consumidas en los alimentos y las elimina de forma natural. Puedes bajar más de 4 kilos en solo 10 semanas de tratamiento. Con Formuline, perdé esos kilos de más y que no vuelvan nunca más. Transmedia, la evolución de la radio. Para lograr un objetivo, se necesita fuerza. Se necesita preparación. Se necesita disciplina. No hay excusas, lo tienes todo. Tienes Colnatur Sport, que nada te detenga. Colnatur Sport, máximo rendimiento.
más. Transmedia.